Hermano, buenas noches. ¿Cómo se siente? Bendecido por el Señor y esperando su regreso. ¿Cómo pasaron su día? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Estamos en el sexto día de esta semana de mayordomía que lleva como título, otro le dice semana de mayordomía, otro le dice semana de gratitud. De las dos formas que usted se sienta cómodo o cómoda, está bien. Es de bendición, ¿verdad? Aprender cada día más de la palabra de Dios. Porque lo que aprendemos aquí acerca de Dios, lo viviremos en el reino de los cielos. Porque llevaremos al cielo el carácter de Cristo, el conocimiento. Por eso Jesucristo dice en San Juan 17:3 que la vida eterna consistía en conocer a Dios el Padre. Y conocer, y Osea 4:6 dice que por falta de conocimiento el pueblo se perdió. Si el pueblo no se perdió, ¿por qué no guardaba el sábado? Porque no guardaba las 7 fiestas que Dios puso en el pueblo, si no se perdió por falta de conocimiento. Y el conocimiento viene como de tu intimidad con la persona. Así como usted intimida con su esposo, con su esposa, así como Dios quiere que usted intimide. De hecho, dice Juan que la iglesia es la esposa de Cristo y que Cristo viene a buscar a su esposa, la novia. Entonces Cristo viene a buscar a la novia que es la iglesia. Entonces hay una boda en el cielo donde Cristo se casa con su iglesia, así, con nosotros. Esta noche nos toca la parte del versículo 6, vamos a buscar en nuestra Biblia, Salmo 121:6. Hay una palabra aquí que el autor dice, resbaladero. Hemos visto aquí constantemente que el Salmo 121 era un salmo gradual, un cántico que se cantaba cuando los judíos iban caminando en las montañas. ¿Iban caminando dónde? En la montaña. Entonces, en la montaña había piedra rebaladiza que podían rebalar, que la gente podía caerse y hasta causarle que la muerte. Entonces, en medio de esa montaña, en medio de ese canto, el pueblo clamaba a Dios para que cuando no pase un rebaladero, Dios también lo proteja y también lo guarde. Amén. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes han rebalado? ¿Le han resbalado? Tengo como que se asusta cuando rebala, ¿verdad? Y el mecanismo de defensa lo primero que hace es que no te agarras. El instinto de sobrevivencia, ¿verdad? Te rebala, te intenta agarrarse de lo que sea. Así como el pueblo de Israel pedía protección en caso de rebalar en el camino hacia la montaña, nosotros lo ponemos en nuestra vida práctica, el Salmo 121, mientras estemos caminando en este mundo, siempre vamos a encontrar una piedra que nos va a rebalar. Y fíjense que el salmista no dice que no vamos a rebalar, sino que en medio de rebalar, Dios está con nosotros. Es lo mismo que yo ando por el sombra de valle de muerte. No te me demara alguno, voy a pasar por el valle de muerte, pero Jehová estará con quién? Conmigo. Entonces, ¿hacia dónde nosotros vamos? Ellos iban hacia Jerusalén. Nosotros vamos por Jerusalén, a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, allá vamos. Y mientras estemos en este camino, vamos a alabar. Es importante analizar este punto de vista. Miren, se han hecho estudios donde mucha gente se va de la iglesia. Hay un porcentaje que se va de la iglesia
iglesia porque vino a buscar algo que no llenó su expectativa. Otros se van, pero por otras razones, porque no les gusta el sistema, no conoció el sistema y se le predicó, no se vio cómo era la iglesia y se van. Pero la mayoría de la gente que se va de la iglesia es por la frustración de rebanar. Como dice esa Biblia, porque no es la Biblia como Dios quiere, le explico. Hay mucha gente que entiende, muchos cristianos que entienden que ser cristiano es no pecar. De hecho, hay una tendencia por ahí en las redes sociales, que les pido que no escuchen eso, que habla de perfección. Que el que no es perfecto no entra al reino de los cielos, que vamos a vivir sin mediador, que el Espíritu Santo se va a retirar. Entonces, cuando tú empiezas a rebalar, como dice el Salmo 121 muchas veces, mucha gente llega incluso con la frustración que dice: yo no voy a seguir este camino de Dios, porque en el mundo yo estaba mejor, porque yo hacía y no tenía ese calor de conciencia en mi corazón, y mejor yo me voy a hacia el mundo. El salmista dice: tú puedes rebalar en la piedra provechosa, pero Jehová guarda tu entrada y tu salida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es decir, la verdad es progresiva. Van a haber muchos rebalones y te vas a partir la boca espiritualmente, te vas a arrollar, pero levántate. Y ya como hizo el buen samaritano, que sanó la herida de su prójimo con aceite. Así mismo Dios venga a nuestras heridas. Porque mientras estemos en este mundo, siempre vamos a pecar. Y no porque nosotros queramos, es que tenemos tres cosas para reparar que están en contra de nosotros. Eso le dice a Pablo en una de sus cartas. Dice: el diablo, el maligno, dice Juan, la carne y el mundo. Y yo le pregunto a usted que también, para reparar, ¿cuál de las tres es más fuerte? ¿Cuál era más fuerte? El mundo, Satanás y el pecado que llevamos en nuestro cuerpo. ¿Cuál es más fuerte? El mundo. El mundo. No el mundo. Es el mundo. ¿Es que más? El pecado que está dentro de nosotros. El pecado que está dentro de nosotros. Yo estoy de acuerdo con él. El pecado que llevamos nosotros. Muy fuerte. Nuestro peor enemigo es nuestro Dios. Y Pablo dice: ay, pobre de mí miserable, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque cuando yo quiero hacer algo, no lo hago. Exacto. Y tengo una ley que me lleva a hacer lo contrario a lo que yo quiero. De hecho, hermano, nosotros rebalamos y caemos muchas veces. Sí. Le echamos la culpa a Satanás. Y a veces nosotros caemos en pecado que Satanás nos dé. Fue Satanás que me llevó a eso. Fue Satanás. No se le olvide que Satanás no te va a dar un brazo para que tú rebales. No te va a dar un brazo porque él no puede. Poca palabra. Satanás no me va a dar ni me va a meter un poco más de una fuerza. Vete a beber cerveza. Soy yo maquinando la que lo hago, no lo hago. Esto no. Satanás nunca te va a dar una patada para que tú entres a un lugar que quiere que tú entres. Entonces, si rebalamos, es como dice Pedro dice una cosa al cristiano de un consejo. Dice: tengan cuidado, porque usted dice que están pasando muchas tribulaciones. Cuidado si las tribulaciones que ustedes están pasando es por causa de su pecado. Ahora, si las tribulaciones que ustedes están pasando y las caídas que ustedes están pasando es por causa del amor a Cristo, entonces glorificado sea nuestro Jesucristo. Entonces, el Salmo dice: el sol y la luna no te fatigarán. Recuerden, vamos a la imaginación, que el pueblo está caminando y está cantando este salmo. En el monte el sol es fuerte, y más en el oriente, en el desierto, donde está Israel, Egipto y todos esos pueblos, el sol es candente, como también el frío es fuerte. Entonces,
árbol es como agonizante. Los viajeros tenían que andar con cosas de agua para tomar. Entonces Dios le promete a su pueblo que aunque esté caminando por el valle, aunque esté caminando por la montaña y el sol esté fuerte, no te fatigará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa palabra fatigar, Dios te está diciendo que por más terrible que sea el sol, tú no te vas a matar. Y el sol aquí tiene una simbología igualita a la del fuego. Dice el apóstol Pedro que las pruebas son como el fuego, que nosotros tenemos que ser purificados, probados, no por Dios, porque dice Santiago que Dios no puede sentar y Dios no prueba a nadie. Y explica por Santiago que nuestra problema viene de nuestro pecado, de nosotros mismos. Pero Dios la usa para que tú dependas más de Él. Entonces, mientras los peregrinos caminaban por el desierto, por la montaña, con el sol ardiente, ¿cuántos buscaban agua en el sol ardiente? ¿Cuántos buscaban agua en el sol? Que se quema, ¿verdad? Se le quema la piel. Una vez lo dice un amigo mío que es inglés, vive en Inglaterra. Venía siempre aquí en verano, me voy a sus vacaciones. Y yo me monté en la hora de él, porque yo vivo un invierno igual allá y me pasé casi el día entero en la playa con el sol. No, yo de casi una semana sin ponerme una camisa. Quemado totalmente por el sol. Entonces, en medio de la prueba y del sol fragante de este mundo, Dios nos promete que Dios estará con nosotros protegiendo. El sol no te fatigará. Amén. Repite conmigo. El sol no te fatigará. No me fatigará. Otra simbología, recuerde que David también está haciendo una contraparte contra los dioses paganos. Los paganos tenían al sol como un dios. Los egipcios, los romanos, los babilónicos, que es lo mismo en Mesopotamia, tenían el sol como un dios. Entonces Dios está mandando a través de David que aunque el Dios sol castiga a su pueblo, no te va a matar, Siempre. no te va a destruir. Dios te está diciendo en esta noche que aunque el diablo te mande el sol que quiere y que quiera destruirte, Dios te va a proteger. Amén. Amén. No importa la dificultad que tú estés atravesando o vayas a atravesar o vayamos a atravesar, porque no sabemos lo que el 2026 o lo que el 2025 nos espera. Una pérdida de un ser querido, una pérdida de Dios, no sé. Pero no importa las circunstancias que nos sucedan, siempre hay que estar que Dios es nuestro guardador y Nuestro sustentador. y también nuestra mano Derecha. nuestra diestra. Entonces, Dios está diciendo, yo soy más fuerte que eso. Ahora, también hay una parte que dice el autor de esta noche, es que Dios también está mandando un mensaje. Los paganos adoraban el sol y adoraban la luna. Dios está diciendo que hay que tener cuidado, que una de las cosas que el diablo hace para desviarnos de las cosas de Dios es que no podemos creer por encima del creador. Ustedes han escuchado una fundación a nivel mundial que cuida las playas y cuida la tierra, que protege la tierra, que están en contra de la contaminación ambiental de la tierra, que la tierra hay que cuidarla, que el agua hay que lograrla. Todo eso está muy bien. Eso está excelente. Todas esas medidas están excelentes. Nosotros como cristianos tenemos que hablar. Tenemos que proteger. De hecho, hay un versículo en Apocalipsis que dice que el que destruye la tierra, Dios lo va a destruir. Si yo como cristiano voto basura, hago daño, no me arrepiento, Dios me va a destruir a mí como el que destruye su pueblo, igualmente que es el templo del Espíritu Santo. Entonces,
Eso está muy bien, pero esa gente adora a la tierra por encima de Dios. Qué lindo es el espacio. Sí, es lindo, pero yo adoro al que hizo el espacio. El sol calienta y me seca la ropa y purifica la ropa, pero yo no puedo prestarme atención al sol porque el sol es algo creado por Dios. Yo alabo a Dios como creador porque hizo el sol y la luna, porque hizo las estrellas, porque hizo el agua, porque hizo todo lo vegetales. No adoro a lo creado, sino adoro a quién. Al Creador. Al Creador, y es el que merece la honra y la gloria. Amén. Es lo mismo que usted no puede adorar esta casa por encima del que la hizo. No tiene sentido, pero el diablo lo ha hecho. Ahora, en este tiempo, el diablo no nos quita la atención con el sol y la luna, porque Dios usa la misma estrategia, pero la cambia en el pueblo. Bueno, a Eva le dijo, no morirás. Él sigue con esa misma mentira, pero disfrazada. No existe cielo, no existe Jesucristo, para aliviar nuestras mentes, la distracción con el internet, la distracción con las cosas buenas. Estamos dando más, a veces caemos más en adorar lo creado que al creador. Cuando Dios creó a Adán podía creer lo que él quisiera, pero a través del conocimiento, porque Dios le dio libre albedrío, a través del conocimiento fue conociendo lo grande que era Jehová era que su creador. Una de las cosas que Dios condenó en el pueblo de Israel fue cuando ellos se fueron a los dioses paganos. Cuando dejaron de adorar a Dios y se fueron a adorar a Baal. Una de las cosas que uno de los líderes más que se fue a adorar dioses, después de tener un encuentro con Dios y Dios lo eligió tan gloriosamente, fue Salomón. Salomón cayó en una apostasía terrible. Yo me he pasado toda una vida pensando en la caída de Salomón. Y fue porque olvidó al Creador y se concentró en el Creador. La abundancia, la riqueza. Dice Ezequiel que Dios le reveló algo que no le dice Génesis, que una de las causas que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra fue por el exceso de pan, por la abundancia de pan, y también por la ociosidad. ¿Qué pasó? Porque se olvidaron de adorar al Creador para crear que lo crearon. Hoy, el mundo religioso, de una forma u otra, está adorando los buenos pastores evangélicos. Ay, voy a dejar de ir a la iglesia para ir a escuchar a los pastores. Ya no son los católicos solamente con María. Ya los cristianos, muchos, son seguidores de pastores, siguen más a un pastor, a un líder, a un hijo, que al mismo Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado. Si fulano va a predicar, yo voy. Dice el Salmo, dice Josué, capítulo 7, del 3 al 5, hay una guerra en Jai, cuando la luna, para afirmar que el sol y la luna no se respiran, el término que hemos usado ahí es la palabra nakar, que significa de ir matar o derrotar. Algo interesante que dice el autor aquí es, ok, el sol te fatiga y te mata, pero ¿y la luna? La luna. ¿Y la luna? ¿Se acuerdan la guerra que tuvo Josué, que le cayó la noche y no la había terminado? ¿A qué dos fenómenos Josué mandó a detener? Dígalo, muchachos, sueño bíblico, dígalo. ¿Qué dijo Josué? ¿Y qué más detuvo él? No, detuvo otra cosa. Y la luna en Nazarón. Lo mismo que el
salmista está diciendo aquí, Josué lo detiene en Josué capítulo 7 del 3 al 5 y terminó la guerra. De hecho, ese día, ese atraso, los científicos de la ciencia se han dado cuenta que completándolo con Ezequiel cuando mandaba retroceder los 3 grados del sol hacia atrás, ese día está como un día de atraso en el mundo. Si usted le falta fe para creer eso, la ciencia ya certificó lo que Dios ya había hecho siglos atrás. El sol se detuvo y la luna se detiene en los dos fenómenos que está hablando el salmista David, Dios lo detuvo. ¿Por qué estaba peleando Josué? Con un pueblo como pagano. Dios le está diciendo a su pueblo, yo estoy por encima del diablo y de los que adoran los seres creados. Los paganos daban el sol, que es un fenómeno creado por Dios. Y Dios le demostró que Él que tenía el control del tiempo y el control de todo. Y lo demostró también con Egipto, cuando dividió el mar, cuando mandó la tiniebla, cuando mandó. De hecho, las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, que también adoraban seres creados, eran directamente a 10 dioses que Egipto adoraba. Dios no derrotó a los 10 y Dios dijo, soy yo el que adoro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La imagen de Guay afirma en Conflicto y Valor, página 210, párrafo 2, dice, aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel y en tiempos de Elías. ¿La idolatría existe hoy? Sí. Todo lo que usted le quita el lugar a Dios. Mateo 7:3 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente buscar a Dios. Todo lo que le quite el lugar a Dios es idolatría. Y el diablo tiene mucha astucia. Tocó el momento de venir al culto, ¿verdad? Y usted está viendo una noticia en su casa, o un reportaje, un documental. ¿Es malo ver noticias y ver el documental? No es malo. Ahora, lo que está incorrecto es que usted está cogiendo una hora que Dios te cogió para que usted venga a adorarlo a su casa. La está cogiendo para otra cosa. Porque a veces decimos, el sábado, no podemos coger la hora del sábado para nosotros. Pide la hora de los 6 días. Hermano querido, Dios no es un Dios de solamente el sábado. Y ahí es que muchos de nosotros hemos caído en el error. Somos 7:11. Hay hermanos que son 7:11. ¿Saben cuál es el hermano 7:11? ¿No saben? Bueno, pues también usted va a saber quiénes son los hermanos 7:11. Son los hermanos que vienen cada 7 días y vienen a las 11 de la mañana. O fíjense cómo estaba esta iglesia el sábado aquí. ¿Y cuánto han venido durante todo eso? Hermano, todas esas pequeñas cosas yo las tomé en cuenta. Lo que pasa es que nosotros a veces vemos que Dios guarda silencio y vivimos la vida normal, pero en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, Dios se da cuenta. Oh, pero usted tiene dolor de cabeza, tiene fiebre, y usted se va a su trabajo. Hermano, Eddie, ¿por qué usted no fue a la iglesia anoche? Ay, tenía un cansancio. Usted le va a decir eso a su jefe. Y yo me pregunto, ¿quién es más grande, Dios o su jefe? ¿Para qué Dios? Dios. Hay gente que ha venido aquí con dolor de cabeza a la iglesia y en el transcurso se hace un milagro y se sana. Hermano, en la iglesia fue que se derramó el Espíritu Santo a los 120. En la iglesia fue que Dios hizo grandes cosas. En la iglesia fue que Dios confirmó el milagro de Ana. No fue en su casa, fue en el templo. Y miren que me encanta la forma de Ana. ¿Saben por qué?
muchachito de 10 o 12 años, el profeta viejo que después te dan hablando. Yo dejo de hablar de él para hablar de esa mujer, porque ya no había forma de hablar con ella. Entonces, hermano, esas cosas pequeñas, a veces nosotros que nos lleva a alejarnos de Dios. Porque si la Biblia dice, no dejado de congregarnos como lo que tienen de costumbre, es porque Dios sabe que aquí, hermano, por más problemas que usted vea, aquí está mejor que allá afuera. Amén. Entonces, cuando yo pongo la distracción en internet por encima de las cosas de Dios, yo me estoy convirtiendo en un idiota, porque le estoy dando más importancia a Dios, a las cosas que al mismo Dios. Adorar al sol es darle la espalda a Dios. El Señor se tomó la molestia de mostrarle al profeta Ezequiel una práctica de la cual también debemos cuidarnos en este tiempo. En aquellos días, por diversas razones, algunas consideraban buenas ideas acudir al templo de Dios y además adorar al sol y a la luna. Y el profeta dice así, en Ezequiel capítulo 8, versículo 16: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. ¿Cuál es el atrio? Ustedes aquí los ancianos le dan el aposento a ustedes. ¿En qué lugar está ubicado el atrio en el santuario? Alrededor. Entonces Ezequiel ve una visión que el pueblo va a donde? Al atrio. Eso es terrible, lo que ve el profeta. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, el atrio estaba ahí. Cuando el profeta está viendo el altar, está viendo el altar del sacrificio, porque el atrio estaba en la tribu distribuida alrededor del santuario. Y lo primero que se veía a la entrada del altar del sacrificio fue el altar del incienso. Ahí era que la gente iba y llevaba el conejito, la paloma dependiendo de su condición económica, y hacía el sacrificio ahí. Y confesaba su pecado en silencio. O sea, el sacerdote no escuchaba lo que confesaba el pecado. Y ahí mataba la víctima. Entonces, en el altar, como 25 varones, ¿cuántos varones había? 25. Y su espalda vuelta al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose o arrodillándose hacia el oriente. Increíble esta apostasía. Ellos fueron al templo de Dios y se pusieron frente al altar, y en vez de adorar hacia el altar, se voltearon, le dieron la espalda a Dios y se mostraron para adorar a quién? Al sol. Yo no sé si eso ha cambiado, pero yo recuerdo que toda la iglesia adventista, la República Dominicana, no sé si eso es a nivel mundial, se hacía los templos con el altar, que el sol fuera hacia atrás. Por eso mismo, con la visión que vio con Ezequiel, ellos se volvieron a eso. Ahora, eran como 25 hombres, dicen en la visión, que era que al día ir al templo y adorar al sol en el mismo templo. Y si ustedes siguen leyendo el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 9, se va a dar cuenta que dice, que Dios le dice a Ezequiel, tranquilo, que tú vas a ver cosas peores que ellos están haciendo. Ahora, llevándolo a nuestra práctica hoy, ellos estaban ¿dónde? En el atrio, cerca del altar, en el lugar del santuario. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado aquí, hermanos, y nuestros cuerpos están aquí, pero nuestra mente está en otro lugar? Ellos estaban en el templo de Dios, pero su mente estaba adorando al sol. Eso me dice que no todo el que esté en la iglesia está adorando a Dios como debe de ser. Cuando la mujer que tenía el flujo de sangre de 12 años se acercó a Jesús y lo tocó, Jesús se detuvo de golpe y
es adorando a quién? Al Creador. Amén. Hombre y mujer que prediquen aquí, canten bonito, eso es que Dios es a Dios que hay que darle la gloria. Dios es el Creador, porque Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha, nuestra diestra. Dice aquí en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has Enviado. concéntrese en su mente, usted va a conocer a Dios a través de su palabra, a través del espíritu de profecía, viniendo a la iglesia, compartiendo el mensaje con la gente que lo necesita. Esa es la vida eterna. Dedíquese a conocer a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dedíquese a conocer a Dios. No hay otra cosa. ¿Usted cree que aquellos que sacaron demonios, Mateo 25 y Jesús no conozco? Fue porque hacían milagros, pero nunca sacaron un tiempo para conocer a Dios. Sigue diciendo aquí, es decir, reconocerle como real, como el Dios que espera de nosotros atención a su palabra, adoración sincera, adoración a la que aceptemos que el protagonista del culto es ¿quién? ¿Quién es el protagonista de este culto? Dios. ¿Quién es el protagonista de este culto? Dios. Yo y el otro que venga y que venga y que cante, simplemente somos instrumentos de Dios. Puestos en sus manos. Concéntrese que cada vez que usted viene a la iglesia, nada le va a quitar concentración. Usted va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué usted cree que en la adoración mucha gente ya se quiere dar la gloria? O cuando da la adoración. Usted puede reflexionar. Si usted, mi hermano, y con esto voy a cerrar, si usted aquí con 1 hora, o 2 horas, o 3 horas de adoración a Dios ya se está cansado, me dice que no va a pasar toda una eternidad orando a Dios. El predicador no termina, y cuando Jesucristo esté predicando llega el cielo. Usted no va a decir a Jesucristo, mire Jesucristo, ponte el seguro que tengo que ir a poner. O tengo que atender mi vida. No, aquí es que tengo que acostumbrarme, porque el cielo empieza aquí. Amén. Amén. Pero eso no va a ser con nuestra propia fuerza, eso va a ser con la ayuda de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto quiere en esta noche comprometerse con Dios? Primero, que aunque el sol te fastidie, no te va a matar. Y así mismo, bendiga a ti mismo, aunque el sol me castigue, no me matará. Aunque soy de familia, ¿Por qué no me matará? Porque Dios es mi sombra, mi mano derecha, mi diestra, y lo que dijimos anoche, Jehová va delante de nosotros. Amén. Nosotros solo no podemos hacer nada, calle. pero todo lo puedo en Cristo. Vamos sobre nuestros pies y vamos a orar. Podemos. Padre querido, gracias Señor. Gracias a Dios. En ti tenemos salvación. Gracias porque la salvación no depende de hombre y de las opiniones de los hombres, sino que depende totalmente de ti. Porque en ti hay misericordia, en ti hay gracia y hay poder. Señor, el sol no ha castigado, el sol de esta vida no ha fatigado, no ha destruido muchas metas de nosotros, muchos sueños, muchos anhelos. Pero gracias Señor porque en medio del sol tú prometes que tú eres nuestra sombra y que el sol no nos va a matar. También hemos rebalado muchas veces en esta vida, quizás con la misma piedra hemos rebalado, pero gracias Señor porque tú nos sostienes. Amén. Gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu lealtad durante todo este año. Tenemos la convicción de que tú sigas guiando nuestras vidas. Bendice cada persona aquí que ha decidido hacer un llamado para tu vida, para su vida. Llénala de tu gracia y de tu poder. No sabemos lo que nos espera en el futuro, pero Señor, confiamos en que nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes por las naciones gloriosas. Ahora partir a nuestros hogares llevando con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios.
Dios le bendiga, hermano, y feliz noche.